La iglesia suele transmitir una idea de orden y previsibilidad. Las personas llegan, se sientan en los bancos, acompañan el canto, hacen sus oraciones y regresan a casa esperando tranquilidad. Pero no siempre las cosas siguen un camino tan correcto. En algunos momentos, la situación se sale de control y el culto se convierte en algo totalmente diferente de lo esperado. Desde un hombre que abandona a un niño en medio de la iglesia hasta una demostración de superpoderes frente a los fieles, ya ha pasado de todo dentro de estos templos, en escenas que solo parecen reales porque alguien decidió grabarlas. Son estos momentos los que verás hoy. El baño de unción suele ser simple, normalmente implica oración, aceite en la frente y palabras de fe. La persona cierra los ojos, escucha al pastor y sigue con su vida. Pero en una iglesia, la cosa se salió completamente de lo normal. El ritual se convirtió casi en una fila de lavado de autos humano. Los fieles se alinearon, esperando su turno. En lugar de aceite o un vasito de agua, el pastor apareció con un balde grande lleno de agua fría. Sin mucho aviso, se acercó a cada persona y lo vació todo de una vez. El agua caía con fuerza. Aún así, muchos lo recibieron como una bendición y siguieron firmes, empapados de pies a cabeza. En lugar de un gesto simbólico, se volvió un espectáculo mojado que llamó más la atención por el método que por el mensaje. Uno de esos episodios que hace que cualquiera lo piense 2 veces antes de entrar a una iglesia. Un culto se desarrollaba con normalidad cuando la atención cambió de lugar. El pastor sostenía una marreta, un objeto que no suele aparecer en ceremonias religiosas. Se acercó a una fiel y apoyó la herramienta en su frente, presionando. La mujer cayó al suelo justo después, como si hubiera recibido la unción anunciada. El pastor celebró el momento, muy animado, tratando la caída como una señal clara de bendición. El video se volvió viral y la situación causó extrañeza entre los internautas. Una marreta suele servir para obras, no para la vida espiritual. Fue uno de esos episodios que quedan muy lejos de lo esperado en un culto. Algo difícil de encajar, incluso para quienes ya lo han visto todo dentro de una iglesia. El perro callejero color caramelo ya es una figura conocida en Brasil. Está en todas partes, cruza la calle sin prisa y aparece donde nadie lo espera. En una misa, decidió ir más allá de un paseo común. Durante la celebración, en el santuario de Nuestra Señora de Belencito, en Nopsa, Colombia, el perro salió de la calle y entró en la iglesia como si ya conociera el camino. Caminó tranquilo, sin apuro, directo hacia el altar. La música sonaba y el sacerdote estaba ocupado organizando otra cosa. Fue entonces cuando la situación cambió. El perro observó la mesa, analizó lo que había allí y se enfocó en el pan. Esperó unos segundos, estiró el hocico y tomó el trozo con calma, sin desorden, solo eficiencia. Con el pan asegurado, dio la vuelta y se fue, dejando el altar más vacío y una escena difícil de olvidar. Un momento simple, inesperado y muy lejos de lo que uno imagina ver dentro de una iglesia. Un pequeño robo, sin culpa, que se volvió historia. Un culto seguía tranquilo, con canto de fondo y la atención puesta en el altar. De repente, 6 hombres con traje negro y gafas oscuras entraron juntos. El paso era firme, la apariencia seria. En lugar de sentarse, fueron al frente y tomaron posición. Sin aviso, comenzó el baile. Movimientos sincronizados, brazos bien marcados y pasos que acompañaban la música que ya sonaba. Nada de timidez, hubo giros, pausas calculadas e incluso rodilla en el suelo en algunos momentos. La entrega era total, como si fuera un ensayo de escenario y no una celebración religiosa. Parte del altar entró en el ritmo, cantando y sonriendo, como si todo formara parte del plan. El resto observaba, sin saber si aplaudir o simplemente mirar. La presentación trajo energía, pero también levantó cejas. La iglesia se convirtió en pista de baile por unos minutos. Un momento diferente, intenso y que claramente fue más allá de lo esperado para un culto común. En cierta iglesia, los fieles estaban reunidos en círculo, todos mirando hacia el centro. Allí, una mujer en silla de ruedas permanecía sentada, con un hombre y otra mujer a su lado. Mientras cantaban, las manos se movían en el aire, lanzando bendiciones sobre ella, como si pidieran la cura en ese mismo instante. La música seguía sin parar. El hombre que estaba dentro del círculo se agachó y comenzó a sostener los pies de la mujer. Mantuvo las manos allí, mientras el canto continuaba, como parte de esa bendición. La mujer se emocionaba,
respiraba hondo y parecía involucrada con todo lo que sucedía a su alrededor. Después de un tiempo, el hombre soltó sus pies, la mujer apoyó los pies en el suelo y comenzó a levantarse despacio, primero sosteniendo el cuerpo, luego ganando equilibrio. Poco a poco fue quedando de pie, aún con cuidado. Cuando finalmente se levantó por completo, el círculo se deshizo en celebración. Gritos, aplausos y festejo llenaron el lugar. Un momento intenso, rápido y muy lejos de lo común, de esos que hacen que cualquiera se detenga a pensar en lo que acaba de ver. Un pastor predicaba en la iglesia, mientras los fieles escuchaban con las manos sobre la cabeza, atentos a cada palabra. El pastor hablaba de remedios, problemas, peligros y repetía que el mal estaba siendo quemado allí mismo, por medio de la oración. El discurso era intenso, sin pausas, lleno de frases fuertes y ritmo acelerado. Mientras hablaba de fuego y liberación, una mujer comenzó a retorcerse, el cuerpo se doblaba, los brazos temblaban y dos mujeres tuvieron que sostenerla para evitar que cayera. La escena siguió así durante varios segundos, como si algo invisible estuviera causando dolor físico. Poco después, otra mujer apareció desde el fondo, vestida de rojo, traída por los fieles. Ella también pasó por la misma situación. Gritos, movimientos bruscos y más personas intentando sujetarla. La primera seguía en el suelo, moviéndose sin parar. La predicación continuaba firme, sin interrupción, como si todo estuviera dentro de lo esperado. Las palabras sobre quemar y expulsar seguían, mientras las mujeres se retorcían, reaccionando como si estuvieran sintiendo el fuego descrito por el pastor. Cierta predicación comenzó animada, de la manera que ya era común en las reuniones dirigidas por la pastora Luciana Alves. Ella caminaba por el escenario, saltaba, giraba y bailaba mientras hablaba de fe. Los fieles acompañaban todo con palmas, gritos y mucha emoción. Hasta ahí, nada fuera de lo esperado para quienes ya conocían el estilo más agitado de la líder religiosa. En un momento inesperado, la situación cambió de nivel. Luciana se acercó a un hombre de la iglesia, más grande y pesado que ella, y decidió usar al fiel como parte del mensaje. Sin mucho aviso, lo cargó en la espalda y comenzó a girar por el escenario, en una escena que se volvió la famosa unción del caballito. El público quedó entre reír, aplaudir y tratar de entender lo que estaba pasando. Después de ser bajado al suelo, el hombre salió golpeando los pies, aplaudiendo y girando por el escenario, como si hubiera recibido energía extra. La predicación siguió en ese ritmo nada discreto, sin dar tregua, y quienes fueron al culto esperando solo una palabra de fe, terminaron asistiendo a un espectáculo que mezcló coreografía con una clase improvisada de CrossFit espiritual. Edileia Fernández comenzó a predicar después de pasar por una situación que puso su vida patas arriba. El compromiso terminó cuando descubrió que la relación era solo de apariencia. La promesa de salir de la pobreza se vino abajo. En casa, la realidad era dura. Ella era una entre 25 hermanos y faltaba incluso ropa para ir a la iglesia. Aún así, Edileia siguió adelante. Comenzó a predicar con lo que tenía, recorrió iglesias y pasó por muchas dificultades. Con el tiempo, los viajes aumentaron, las ofrendas también, y surgió la iglesia Pandeiro de Miriam, en Monte Grande. Hoy, el espacio reúne alrededor de 300 fieles. El detalle que llama la atención aparece al mirar al público. La mayoría son hombres. Edileia tiene una presencia fuerte en el púlpito, habla alto, se mueve mucho y llama la atención por su apariencia cuidada, cabello liso y cuerpo esbelto. La predicación casi se convierte en un evento. Su trayectoria mezcla superación, fe y un público que crece rápido y aparece en gran número. La palabra puede ser fuerte, pero el púlpito termina llamando la atención por otros motivos también. Entre un amén y otro, el mensaje compite por el foco, y la iglesia se va llenando de fieles muy atentos, quizá demasiado atentos. Uno de esos casos, en los que la predicación sucede, pero las miradas parecen siempre ocupadas con otra cosa. La misa seguía normalmente en Cachoeira Paulista, con el padre Marcelo Rossi conduciendo la celebración. El altar estaba lleno, la multitud superaba fácilmente las decenas de miles y todo indicaba otro cierre tranquilo, hasta que una situación inusual decidió cruzarse en el camino. Una mujer que participaba en el evento logró pasar la seguridad, fue por detrás hasta el escenario y empujó al sacerdote fuera de la estructura. Él cayó, desapareció del campo de visión por unos segundos y dejó a todos tratando de entender si
eso formaba parte de la escena o si se había convertido en un problema serio. Para servir, para abençoar. El susto fue grande, pero el sacerdote no resultó herido. Poco después, regresó al altar y continuó con la misa como si nada hubiera pasado. La mujer fue contenida por la policía militar y llevada a la comisaría de Lorena, Brasil. La policía determinó que ella había venido desde Río de Janeiro, Brasil, con un grupo y enfrenta trastornos mentales. Una escena que rompió el clima de la celebración y mostró cómo, a veces, incluso los momentos más serios, pueden salirse totalmente de control. Un grupo de fieles caminaba por el interior de la iglesia, cargando una imagen sagrada. Se suponía que sería un momento tranquilo, de esos que todos acompañan en silencio, pero bastó un paso en falso para que todo saliera mal. La estatua se resbaló, golpeó el suelo y algunas partes se rompieron al instante. El silencio se rompió por completo. Gritos surgieron de todos lados. La gente se asustó y hubo quienes no supieron si mirar la imagen o a quienes la dejaron caer. La situación se volvió extraña demasiado rápido, con un ambiente pesado mezclado con confusión. Los fieles que dejaron caer la imagen fueron rápidamente hacia ella e intentaron poner todo en su lugar. Levantaron la estatua, la acomodaron como pudieron, pero el daño ya estaba hecho y se podía ver desde lejos, sin esfuerzo. Un pastor estaba de pie dentro de una iglesia, rodeado por fieles que observaban todo en silencio atento. No había una predicación larga ni lectura bíblica. La situación parecía más una demostración de poder que cualquier otra cosa religiosa. En el centro del espacio, un hombre se colocó frente al líder, listo para participar de lo que vendría. De repente, el hombre corrió hacia el pastor. Con un gesto rápido, el líder lanzó las manos hacia adelante. El sujeto dio un salto extraño, casi volando, y cayó lejos. El público reaccionó de inmediato, con aplausos y murmullos animados. El hombre decidió insistir, corrió otra vez. Esta vez, el pastor hizo un movimiento circular con la mano. El resultado fue inmediato. El hombre comenzó a girar también, perdió el control del cuerpo, y solo no cayó porque algunas personas lo sostuvieron. Aún no satisfecho, lo intentó una vez más. El pastor simplemente sopló el aire. El hombre cayó al suelo justo después. La situación se convirtió en espectáculo. Al final, el pastor se mostró tan poderoso que parecía tener un control remoto de personas, de esos que solo funcionan con alguien dispuesto a obedecer. Una mujer estaba de pie en una iglesia, acompañando un culto que seguía ese ritmo acelerado. El pastor caminaba entre los fieles, hacía oraciones rápidas y tocaba la cabeza de algunas personas. Quien recibía el toque caía en el acto. Se desmayaba allí mismo, en medio del pasillo. La mujer observaba todo de costado. Cuando vio a un hombre caer, se rió. Le pareció exagerado. Poco después, otra fiel a su lado comenzó a moverse, como si estuviera recibiendo alguna bendición diferente. La reacción fue la misma: risa, gesto burlón y cero fe en la situación. El pastor notó la escena, se acercó a ella y le tomó el brazo. Llevó a la mujer al centro de la iglesia mientras ella seguía riendo, sin tomarse nada en serio. Bastó un toque en la frente. Ella cayó directo al suelo, sin aviso. El culto continuó, pero la fama quedó. En pocos segundos, la mujer pasó de burlona a desmayada. En una iglesia, una mujer presentada como pastora conducía una predicación que, al principio, parecía común y hasta predecible. El público acompañaba con atención, esperando solo otro mensaje religioso. En cierto momento, sin embargo, el discurso tomó otro rumbo y la situación comenzó a alejarse por completo de lo esperado. La líder religiosa bajó una pantalla y empezó a explicar temas relacionados con la vida íntima de las parejas. Todo esto con mucho movimiento, saltos, cantos y un vocabulario demasiado directo para un ambiente de culto. La mezcla de términos religiosos con expresiones vulgares dejó a mucha gente tratando de entender exactamente a dónde quería llegar esa predicación. Em nome de Jesus, vai pra galinha sata. Hoje todo mundo vai como galinha sata, método canguru, entendeu? Vai ficar lá meio esquartejada de ladinho, vai. Mientras hablaba, usaba ejemplos exagerados, hacía comparaciones extrañas e incentivaba prácticas que parecían más una clase improvisada que un momento espiritual propiamente dicho. La reunión terminó convirtiéndose en tema fuera de la iglesia. La predicación pasó el límite esperado, se volvió un espectáculo y dejó la sensación de que ese púlpito fue usado para algo muy distinto de lo que los fieles imaginaban encontrar allí.
Una predicación ocurría dentro de la iglesia Plenitud del Trono de Dios cuando algo se salió de control. El apóstol Agenor Duque hablaba con intensidad, gestos amplios y voz alta, de ese modo que nadie se atreve a interrumpir, pero un hombre decidió levantarse y cuestionar lo que se estaba diciendo. La reacción fue inmediata. Agenor elevó el tono, pidió respeto y comenzó a decir que era profeta de Dios. La situación se convirtió en un enfrentamiento directo, con gritos resonando por la iglesia. En medio de la confusión, el líder fue más allá y lanzó una maldición pesada, afirmando que el hombre quedaría paralizado si no se retractaba. Nunca más se va a andar, nunca más se va a andar, nunca más se va a andar, nunca más se anda, até se volta aquí a respeitar profeta. Se eu sou homem de Deus, está amaldiçoado. Poco después, Agenor cambió el rumbo y pasó a decir que el sujeto no debía estar allí. Luego, le ordenó que se fuera del lugar. La predicación se detuvo. Toda la atención se centró en el enfrentamiento y la iglesia se convirtió en escenario de discusión, cerrando todo con una maldición lanzada y un ambiente muy lejos de lo que se espera de un culto. En una iglesia de Tenerife, en España, una misa seguía sin novedades, cuando un hombre entró corriendo por el pasillo con un niño sobre los hombros. El movimiento llamó la atención de inmediato, pero nadie imaginaba que la situación empeoraría. Pasó por los bancos, subió directo al altar y colocó al niño a los pies de la estatua de Nuestra Señora del Carmen, en medio de la celebración. El hombre intentó salir rápidamente, pero fue impedido por los propios fieles, que no permitieron que el niño quedara solo allí. Uno de ellos se acercó al pequeño y se quedó cuidándolo mientras se resolvía la situación. Después de ser contenido, el hombre se arrodilló frente al altar, pidió perdón por lo que había hecho y terminó recibiendo aplausos de parte de la asamblea, que parecía más aliviada que convencida. Según información publicada en periódicos locales, el hombre aparentaba estar fuera de control. El episodio ocurrió en la iglesia de Carmen de los Realejos y tuvo repercusión en las redes. No olvides suscribirte para ver más videos como este.